a todos. Qué susto, cuánta gente. Antes que nada, quiero agradecer a Ernesto por haberme invitado a presentar su libro, lo cual me honra enormemente, y agradezco también a las autoridades de UDESA por este espacio que me han brindado. Si a ustedes no les molesta, voy a tratar de leer mi presentación, así es precisa, y puedo cumplir con los minutos que me han otorgado y ser preciso. Así que voy a intentar leerla y comentarla. Antes que nada, quiero decir que no estamos en alguien que es solamente sabio, sino que tiene sabiduría. Hay una diferencia entre sabio y sabiduría, ¿no? La sabiduría, sabio puede saber mucho, pero la sabiduría es alguien que tiene una práctica que desde sus saberes, además, la ha conceptualizado y la puede transmitir. Es una sabiduría compartida. A veces los sabios se quedan solo con sus conocimientos, y no estamos frente a una persona así, estamos frente a Ernesto, que es un generoso colega que comparte sus conocimientos y su experiencia por sobre todo. Les voy a contar mi experiencia en la lectura de este libro, del libro de Ernesto, y este relato me va a llevar a 3 momentos. Quiero compartir con ustedes sobre el autor, Ernesto y su obra. Voy a hablar de las características y el contenido sustantivo del libro, ahí van a ver la sabiduría, y al final tengo una sorpresa que nos presenta el libro y un desafío que nos deja Ernesto. Vamos a empezar por acerca del autor, entonces, Ernesto. Hoy estamos en un evento muy especial porque estamos celebrando la creación de un nuevo libro de Ernesto, quien para todos nosotros es un referente en lo que se denomina la vida en las organizaciones. Este libro no es único, es parte de una obra, y este libro muestra la evolución y madurez de sus ideas. Los maestros y los sabios en general no terminan nunca, siempre están madurando y macerando sus ideas y evolucionando en sus ideas. A todos los aquí presentes nos convoca el interés común por los fenómenos y colectivos, los fenómenos de los colectivos humanos que ocurren dentro de las organizaciones. No importa de qué disciplina venimos, a todos nos une una práctica profesional, un oficio, y este oficio lo practicamos ya sea como gestores, como investigadores, como consultores, alguna combinación de ellas, o algún otro rol que en el futuro se invente alrededor de esto. Cada vez que nos enfrentamos a los fenómenos y procesos organizacionales, nos referenciamos y nos surgen las ideas y conceptos de Ernesto, que nos ha enseñado, nos ha desafiado y nos ha ayudado a reflexionar a lo largo de su producción conceptual y quehacer profesional. En todos los libros que componen su obra, Ernesto tiene la valentía de exhibir sus ideas, exponerlas con mucha claridad, invitando al lector a apropiarse y aplicarlas y recrearlas a partir del debate y de la conceptualización que emerge de la implementación de las mismas. A nadie se nos escapa que entre todos sus libros siempre hemos leído, y a nadie se le ha escapado leer, el famoso libro La educación en la empresa, o cuando alguien quiere iniciarse en este oficio que tenemos, no importa la certificación profesional del cual venimos, le decimos primero lee esto y después empezamos a conversar. Este es como la llave que te va a abrir el camino profesional y te va a enseñar el oficio. Por lo tanto, he aquí cómo estos libros y los libros de Ernesto muestran no solo sapiencia, sino sabiduría. Ernesto, entre muchas cosas, tiene una cualidad en su pluma que quiero destacar. Interpreta claramente a los autores que cita y nos ayuda a descifrar lo que comunican en forma clara y amigable. Nos motiva e invita a tener una actitud exploradora, redescubriendo los textos que presenta. Cuando expone sus ideas, tiene una actitud docente, tiene una escritura docente. Tiene la intención de que el lector entienda, no como otros autores que a veces necesitamos un traductor del autor. Invita a imaginar los conceptos,
amasa al lector como describe Mintzberg en su metáfora del alfarero y que cita Ernesto. Ernesto es coherente entre lo que dice y hace. En su escritura dialoga con el lector, construyendo junto con él un aprendizaje que produce un conocimiento colectivo. Hasta aquí fue mi experiencia primera de acercarme al texto de Ernesto y de hablar de Ernesto. Ahora quiero, y si me permiten, invitarlos a la aventura que fue para mí mi experiencia como lector del libro. Y vamos al viaje. Tomemos un viaje exploratorio. Mi experiencia de lector fue placentera, entretenida y desafiante, pero quiero decirles que además me llevó más de una lectura el libro, no porque era intrincado, porque descubrí varios libros en el libro, pero eso lo vamos a hablar después. O sea que, si ustedes se disponen a hacer una rápida leidita, puede hacerlo, pero les va a llevar un poquito más de tiempo y va a ser muy entretenido y desafiante el viaje. Me desafío a pensar aspectos de mi práctica profesional y, como dice Peter Drucker, que Ernesto cita en el libro, el peligro en tiempos como estos no es la turbulencia, sino actuar con una lógica del ayer. Esto es una frase que podemos adaptarla a la realidad actual que vivimos. También me motivó a repasar los textos de Harari, cuando leí algunas frases de él, especialmente de Animales a Dioses, donde desarrolla el concepto de la vida colectiva, de la cooperación, como procesos de evolución y creación. O sea, que este libro también es una experiencia porque te lleva a conectarte con otros libros, con otras ideas, con otros autores y debatir en el imaginario entre varios autores. O reinterpretar otro autor a partir de lo que Ernesto dice. En otros textos, Ernesto nos plantea el dilema de explotar, lo que ya sabemos, pero aquí habla de explorar profundamente caminos nuevos. Cuando lean este libro, tomen la actitud exploradora, yo por lo menos la tomé, que Ernesto propone, que es la que nos lleva al camino del aprendizaje. Para esta nueva realidad, en la que vivimos hoy, no están todos los mapas. Por eso los invito a que seamos exploradores. La pandemia no es un accidente histórico que pasa, tampoco es una catástrofe, pero sí es una crisis. Y en las crisis hay un manual, porque hay una memoria de otras épocas, otras epidemias, pero hay algunos capítulos del manual que se quemaron y hay que reescribirlos. Y en esta actitud exploratoria y esta actitud de crear un conocimiento es donde este texto, el de Ernesto, nos invitan a crear esto nuevo, los capítulos que no están y que se quemaron de este manual. El aprendizaje como acción colectiva nos llevará a escribir justamente estos nuevos capítulos. Y en esta actitud exploradora, esto es lo que encontré básicamente en el texto. Voy ahora a descifrar todo el texto, con el permiso de Ernesto, que es el autor. Ernesto releva definiciones y conceptos con los que abordamos las organizaciones y sus vicisitudes. Nos recuerda una y otra vez que frente a un contexto cambiante, frente a desafíos que no son conocidos, necesitamos revisar los saberes a la luz de la praxis, especialmente, invitándonos a no pasar por alto aquello que no se ajusta al conocimiento previo, que no responde a cómo lo pensamos previamente. Este concepto genera en el lector bastante incertidumbre. Nos aporta herramientas para repensar lo conocido y producir nuevos significados. El libro, en su recorrido por los conceptos tradicionales con los que reflexionamos cotidianamente, nos presentan estos conceptos, pero Ernesto nos desafía a analizarlos críticamente a cada uno de ellos. Y en este desafío crítico es donde uno como lector empieza a volverse activo, debate con Ernesto a través del texto. Entonces, ¿qué plantea? No se trata del control de la realidad, sino de una exploración por la vía del ensayo y el error. No se trata de obedecer directivas, sino de aportar significados producidos con los otros y articulados en una nueva semántica compartida. No se trata de la autoridad como fuente de liderazgo,
sino de autoridad como garante de los procesos que sostienen la evolución cotidiana de las organizaciones. Todo esto sin obturar las posibilidades de innovación que provienen de la interacción entre los miembros y de liderazgos que se mueven, rotan y se encarnan en quienes hacen y aportan. No se trata de liderazgos heroicos, sino de conductas adaptativas exitosas que alguien alguna vez desempeñó, esto es textual, en determinadas circunstancias y que otros imitaron por su efectividad. De esta manera, dice Ernesto, el liderazgo es parte de un entramado social del que surge y a la vez quita todo viso de excepcionalidad y heroísmo. Es un concepto bárbaro para pasarse una tarde debatiendo. 10. Nos señala la importancia de gestionar el talento, generando diálogos, detectando las redes informales de colaboración, buscando en los bordes de la organización, en esos espacios de contacto entre lo interno y lo externo, las oportunidades de innovar y crear. Y aquí trae otro concepto, que es el de la confianza. Es uno de los factores que resalta como características del entramado organizacional y de los procesos de aprendizaje. Nos remite al ejemplo de las organizaciones con autores que cita de alta confiabilidad como modelo que ilustra el valor central del vínculo, donde importa más la confianza que la eficiencia, y nos invita a pensar cómo construir confianza. Algunas claves en ese sentido son el esfuerzo por no pasar por alto ni simplificar los errores y compartir tareas donde todos los que hacen piensan y todos los que piensan hacen. Resalta que más que grupos se trata de equipos y nos invita a pensar el fenómeno colectivo y a explorar las comunidades de práctica donde en formas colaborativas se construye el conocimiento. Por momentos nos hace como lectores caminar sobre un borde, animándonos a hacer equilibrio, pero recordándonos que estamos sustentados en la red que es la organización. O sea, tírese que hay red. El aprendizaje colectivo y que ese equilibrio se hace compartido y se refuerzan los lazos con otros. El contenido del libro es un detallado abordaje de los conceptos fundamentales que definen no solo la concepción tradicional, sino cómo es posible contrastarla con el contexto actual y qué direcciones se abren a partir de su interjuego. Y finalmente, muy interesante, a partir de la confianza, nos invita a circular, a habilitar la improvisación inteligente, donde no hay caminos predeterminados para ensayar, descubrir y construir nuevas formas de vida colectiva. Hasta aquí creo haberlos entusiasmado y espero haberlos entusiasmado para que en una tarde de lluvia compren y lean el libro y descubran lo que hay en este libro. Pero ahora les voy a presentar la sorpresa. Construya su propia aventura. Este libro es para construir su propia aventura. Porque en el mismo libro, cuando usted compra un libro, compra 3 libros. O sea, por el valor de uno se lleva 3. Entonces, porque en el libro, si uno juega, tiene 3 libros. Es como un cubo mágico. Puede combinar 1 con 3 con 2, 2 con 3 con 1. Entonces, ¿qué 3 libros hay? Pero a verlos ya entusiasmado. Libro 1 se llamaría actualización profesional. El estado del arte. Es como cuando uno pasa por las librerías, entonces dice, a ver, en los anaqueles, a ver qué hay. Ah, Gore escribió, a ver, veamos de qué habla. Entonces es una miradita rápida. Otras épocas nos podíamos sentar, tomar un café en las librerías y leer. Entonces haríamos esto. ¿De qué escribió Gore? ¿Está bien? Es el estado del arte, donde los gestores van a encontrar conceptos, herramientas y nuevas propuestas para pensar el accionar profesional. De un saque, el que quiere lee el libro 1 y se actualiza. Pero después está el libro 2, que es donde uno puede investigar y aprender algo que es el oficio, porque Ernesto enseña el oficio de analista organizacional. Ernesto transmite un saber hacer y da enfoques y herramientas para este hacer. Es un manual del oficio. Es un hacer específico orientado a generar espacios, sistemas, vínculos que promueven el aprendizaje como acción colectiva, creando un concepto que para mí es muy caro en mi quehacer profesional, es crear capacidades. Capacidades en cada organización únicas e irrepetibles que hacen su distingo competitivo.
interesantísimo, y especialmente pensemos todos en esta idea de construir las capacidades. Y por último, aparece el tercer libro. Es un libro ya para los curiosos. Pero ¿cómo hace Ernesto? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se hace esto? Y entonces hay un caso. Entonces uno puede evacuar su curiosidad a través de investigar, espiar el caso, a ver cómo hace. O sea, que las tres opciones, los tres libros, nos invita a construir nuestra propia aventura. Empiece por el primer, mi consejo es empiece por el 1, después elija o el 2, el 3, o elija el 3 y después vaya al 2. Pero es muy divertido porque, de vuelta, en un libro hay 3. Y finalmente, para no aburrirlos con esta presentación, quiero dejarles, o por lo menos lo que fue para mí, mi experiencia y el desafío que me planteó al final de este libro. 2 desafíos muy grandes. Uno, producir el saber en forma colaborativa, aprendiendo de y con los otros. Es una frase fácil de decir, difícil de concretar. Hay que tener pericia y sabiduría para hacerlo. Y el 2, ser exploradores. Tener el coraje y la valentía de declarar no saber y reconocer la necesidad de lanzarse a buscar sentido en la praxis del diálogo con los demás. En estos momentos de pandemia, donde las referencias conocidas están en debate y la actitud exploradora tiene el valor de aportar algo sobre el contexto que desconcierta, donde hay miles de voces que supuestamente autorizadas y que no siempre hablan con los hechos, sino que pretenden dictar cátedra sobre los hechos. Por lo tanto, estimados colegas y amigos, creo que el libro es magnífico, es un gran desafío, es un placer leerlo y es una aventura. Por lo tanto, gracias Ernesto por invitarme a la lectura, a esta aventura intelectual. Gracias por haberme permitido hablar sobre tu libro y sobre tu obra. Y como dijo Paulita, tenés un problema. El problema es que hoy empieza el día de escribir el próximo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy generoso. Muchísimas gracias, Luis. Ahí tenés varios halagos en el chat y los has entusiasmado a varios a leerlo. Así que muchas gracias. Bueno. Luis. Vamos ahí te agradecen, Alejandra Bello, bueno, varias personas, pues te los voy a pasar. Okay. Le voy a dar la palabra a Morena. Morena, voy a compartir tu presentación, si te parece. Si yo puedo hacerlo, Paula, si me das las credenciales, sí. Podés compartirlo, ¿eh? Podés compartirlo. Voy a compartir yo, solo que me avises cuando ya la vean. La estamos viendo, podés ponerla en modo presente. Ya está, perfecto. Estamos. Está todo en orden. Es el delay de la tele. Total. Bueno, primero agradecerle a Ernesto, obviamente. Para mí un placer enorme poder compartir este momento con vos. Y especialmente por haber tenido la chance en la maestría de estudios organizacionales de conocer tu mirada, que transformó la mía. Y la de muchos más, porque aparte tuve hasta el placer de encontrar compañeros, Charlie, Javier, lindo verlos, cómo nos congrega Ernesto, y muchos otros tantos. Así que un placer enorme. Cuando Ernesto me escribió, más allá de que qué lindo recibir un mail de Ernesto, qué desafío poder estar a la altura de Ernesto en estas circunstancias. Y cuando me llegó el libro, dije, ¡puf! Y aún más. Porque cuando lo lees te pasa lo que Luis contaba. Es como un concentrado de Ernesto, donde en cada capítulo hay mucho por capitalizar y que la experiencia de cada uno termina construyendo algo más. Entonces yo los voy a invitar, sin más, y ahora ya nomás les digo que estas fotografías no son las que hago en mi clínica de obra, pero son las que son pertinentes para este momento. Los invito a, por un momento, a imaginar que estamos en el Tigre, día soleado,
es la mañana, tipo 9:30, esto fue en febrero. Por primera vez me subí a una lancha de estas, y fue una experiencia enriquecedora. Y por un momento quiero que me acompañen a un viaje. Vamos a recorrer el libro de un modo virtual, pero bueno, la virtualidad nos permite esto, soñar. Estamos todos juntos. Esta es una lancha colectiva. El que no se subió, plan para cuando pueda. Altamente recomendable. El viaje nos va a llevar a transitar algunos de estos aspectos del aprendizaje como una acción colectiva. Todos nosotros sabemos lo que es una acción colectiva. La riqueza que se construye con el otro. La mirada que se construye con el otro. El saber que se construye con el otro y a partir de otro. Todos sabemos que en el viaje no vamos solos. Por más que vayamos solos, como escribe en algún momento Ernesto, si creemos que vamos solos, vamos con nuestros fantasmas. Y si vamos con nuestros fantasmas, a veces los queremos escuchar y a veces no. Pero definitivamente no vamos solos, nos construimos en una acción social. Entonces la lancha colectivo no es porque sí, es porque acá es el lugar, este es el escenario que nos plantea Ernesto. El escenario del siglo XXI nos obliga necesariamente a repensar el liderazgo. La gerencia dejó de ser una torre de control. Ya no es más dar una orden y que se ejecute. La gerencia hoy requiere prueba y error. Requiere que nos vayamos construyendo y tanto un directivo como un operario tienen una oportunidad en esta construcción. La realidad que nos propone entender el nuevo management implica aceptar que el motor se construye significado no por la obediencia. El liderazgo no va a estar más ni está en el poder, sino en la capacidad de entender hacia dónde vamos, incluso hasta nuestras intuiciones. Hacer que otros hagan en estos contextos realmente es bien difícil. El liderazgo es un proceso permanente, es dinámico, y si no lo entendemos como tal, realmente nos vamos a perder la oportunidad de hacer que otros hagan con nosotros. Para lo cual el liderazgo se desplaza, nos acerca con redes vinculares y se va a adaptar a las circunstancias que debe resolver. Entonces tampoco habla del liderazgo de que una persona puede con todo. Necesitamos con otros. Hay un concepto muy interesante en el capítulo 3 que nos va a hablar de las islas y los puentes. Las islas van a referir a las comunidades de práctica. Esos lugares donde no sabemos que el conocimiento se da y tiene cierta especialización. Si pensamos en una empresa, los de finanzas, los de comercial, los de operaciones, y cada uno de ellos tiene sus códigos, sus líderes, sus formas de hacer, sus procesos. Pero la organización es mucho más que eso. La organización necesita islas, necesita puentes, necesita que la información circule. Las organizaciones del siglo XXI requieren de la creación de estos puentes, y nosotros vamos a ir articulando a lo largo de la lectura del libro cómo es ese funcionamiento de estos puentes, qué habilita y qué contrae, qué nos construye en relación con otros, cómo se genera la innovación. La innovación a escala en una organización va a tener que ver con la práctica, va a tener que ver con el valor de la práctica. La práctica es acción, es todos los días ponernos a producir con otros. Como decía Luis, es confianza, es respeto. Pero para aprender lo primero que necesitamos es entender que no sabemos todo. Y finalmente entender que el conocimiento siempre circula a través de la práctica, estando cerca. Y para esto hay que ejercitarse. Ejercitarse significa moverse de la zona de confort. Significa que cuando entra alguien nuevo, también lo escuchemos. Porque en las comunidades de práctica, el nuevo ve algo que capaz que nosotros ya no vemos. Hay un valor ahí. La construcción del conocimiento nos va a llevar así a relacionarnos. Ya no somos nosotros solos, somos nosotros y los otros.
nos construimos con los otros. El conocimiento es social, es la suma de las partes. Y como muchos de nosotros lo conocemos ahora, sabemos que el conocimiento colectivo nos ha impregnado y atravesado en cualquiera que estuvo en alguna de sus clases. Las redes de capacitación y la construcción social, y ya vamos por la parada número 6 de este viaje, nos van a hablar de los recursos también con los que podemos contar. En este libro que podemos entreleer desde varios lugares, como nos proponía Luis, también vamos a poder leer que la forma en la cual nos relacionamos va a hablar de la forma en la cual también aprendemos. Las redes van a tener una mirada holística y nos van a ayudar a construir nuestros mapas. Pero sin más, como bien decíamos antes, no se trata solo de estar, se trata de elegir un mapa y emprender el rumbo. Se trata de conocer el punto de partida. Keynes podría decir que nos tenemos que preparar siempre de la estrategia para lo que podemos evitar. Lamentablemente siempre sucede lo inesperado. Entonces, cuando hablamos de conocer el punto de partida, sí nos tenemos que anclar en el plan de la estrategia, pero fundamentalmente tenemos que estar atentos a lo emergente. Ernesto hace mucho hincapié en su libro en esto. Lo emergente, la lógica del explorador, la sensibilidad a aquello que va a aparecer y que en un momento no vamos a entender, pero que finalmente va a construir sentido. Acá estamos en el río, y si nos atrevemos a explorar, seguramente nos podemos desafiar a dónde vamos a llegar. Porque si vamos por la navegación segura, vamos a llegar al punto seguro. Ahora, si nos atrevemos a explorar, seguramente podemos ir un poco más allá. De nosotros depende. Sin más, porque acá lo interesante viene ahora, es el postre si se quiere, volvemos al puerto. La propuesta de mi viaje se acabó. Yo con que les haya quedado que la lancha colectiva nos refleja la importancia de aprender con otros, tomando un concepto de Ernesto, ya estoy hecha. Ernesto, estamos en el puerto. Te paso a la tropa. Gracias. Dejo de compartir y la pantalla es toda tuya. Bien, muchas gracias por las presentaciones. No es mucho lo que pueda decir sobre ellas. Ustedes han dicho todo y creo que se sintió. Es un nuevo libro, algo así como el sexto, que espero que no vaya a parar al sexto. Cada libro mío es parte de una historia, o parte de mi historia, que va siendo larga. Fíjense que entre libro y libro hay mucho espacio de tiempo. Promedio 5 años, pero a veces más también. Y eso quiere decir que no son libros de cut and paste. La verdad es que son libros vividos en algún sentido. Aprendizaje y organización, toda la experiencia en Oregon con Diane Dunlap, la educación en la empresa, en la época de creación del Centro de Educación Empresaria, hoy en día área de educación ejecutiva de la universidad, conocimiento colectivo, trabajo con Pancho Suárez, con el gran Francisco Suárez de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y con David Perkins de la Graduate School of Education de Harvard. Hacer visible lo invisible con Marisa Vázquez Mazzini, el próximo management, que fue toda la experiencia de la maestría de estudios organizacionales, hoy en día nutrida la universidad por egresados de esa maestría, y la vida en las organizaciones. Quiero mencionar especialmente gente que ha
En cada libro hay mucha gente involucrada, más de los que puedo mencionar, porque insisto, cada libro es una historia de historias, pero hay gente que intervino directamente. Adriana Roldán, que me ayudó en la escritura, mucho. Graciela Cort y Débora Bronstein con el caso ese magnífico, que es un caso de mantenimiento preventivo, que si quieren hoy en día ya es algo pasado, masticado, que sabemos hacer, pero que permite entender justamente porque ya ha pasado todo lo que sucede en un proceso de cambio, más allá de lo que los líderes del proceso se proponen. Y el trabajo de varios años, absolutamente a distancia, premonitorio, con Fernanda García Wafstaf de la Universidad de Texas a El Paso. Aunque no intervinieron directamente en el libro, no puedo dejar de nombrar a la gente de comportamiento en la organización y liderazgo, que es una cátedra que inicié en San Andrés en 1991 y que hoy continúa. Paradójicamente, digo paradójicamente porque el año 1991 es remoto y ahora estamos dando clases remota. Y continúa hoy con Sebastián Steisel y con Florencia Berardo. Con ellos se cumple eso de que enseñé cosas que no terminaba de entender a gente que hoy en día sabe más que yo. No tengo duda que a esta altura ellos saben más que yo. Y Cecilia Gualdó, Catalina Caraveri y Gastón Castellán, nuevas incorporaciones al grupo, bueno, van por ese proceso. El libro está centrado, creo, uno entiende los libros después que los ha escrito. Mientras uno los está escribiendo no entiende nada. Es bien la frase de Wake. ¿Cómo quieren que sepa lo que pienso si todavía no leí lo que escribí? El primer eje es que el aprendizaje es un proceso mucho más social y colectivo de lo que nos imaginamos y que su calidad depende de la calidad de los vínculos. Es decir, estamos frente a un conocimiento cuya calidad depende de la calidad de los vínculos. Fíjense que estoy repitiendo mucho de lo que dijo Luis y de lo que dijo Morena. El segundo es que también nos imaginamos mal qué es una organización. La seguimos pensando con el esquema que tallaron, que dejaron la impronta los ferrocarriles hace 200 años. Y las organizaciones ya no son tan así. Aunque vivimos en una sociedad de organizaciones y nuestro aprendizaje tiene mucho que ver con las organizaciones, no las entendemos por el mismo motivo que el pez no entiende lo que es el agua. El pez puede saber muchas cosas, pero ignora que está húmedo. Acá estoy viendo un experto en conocimiento tácito, Fernando Ceballos, que desde el Uruguay viene escribiendo todo lo que se puede escribir sobre conocimiento tácito y gran parte de los conocimientos que hacen una organización son tácitos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para descubrir lo que no sabemos qué es? Luis Karff recomendaba recién que cuando leamos este libro usemos la lógica del explorador. Para Gregory Bateson, el explorador
es una persona que no sabe lo que busca, pero sabe cuando lo encontró. Con las cosas más importantes de la vida ocurre eso. Luis decía, la pandemia es siempre una crisis y hay parte del manual que sirven y hay parte del manual que es mejor olvidar. Es muy tonto tirar lo que sirve, es muy tonto no olvidar lo que hay que olvidar. Y ese es el dilema. También Wake decía, crediting or discrediting, that is the question. Acreditar o desacreditar la experiencia, esa es la cuestión. Estamos en un contexto donde es inútil intentar controlar la realidad. Simplemente no hay manera. Solamente se la puede explorar por la vía del ensayo y del error y del aprendizaje. Ensayo, error, aprendizaje. Este es lo que uno puede llegar a aprender a hacer un poco más o un poco menos. No hay forma de decirle a la gente qué es lo que debe hacer, porque nosotros mismos no lo sabemos. Por eso la exploración, porque hay que ir descubriendo qué es lo que hay que hacer. Es importante no perder de vista, como insistía Morena, en este proceso, la práctica. Hacer estrategias fuera de la práctica es un ejercicio inútil y yo diría más, peligroso. La práctica compartida es indispensable para que la estrategia tenga sentido y se pueda ir modificando a medida que las cosas van sucediendo. El conocimiento circula a través de la práctica. La mitología dice que el conocimiento, para que circule, hay que explicitarlo. Es verdad, la explicitación es importante, pero la práctica compartida, en muchos casos tácita, es mucho más importante. Y acá aparece la pregunta sobre el rol de la autoridad. No se puede esperar que la autoridad sea la fuente de todo liderazgo en una organización. El liderazgo no es un atributo de una o muchas personas, no es un rol, no es un puesto, no es una posición, no es el óleo sagrado que unge a los que tienen liderazgo y los diferencia de los que no tienen. Todos somos líderes de alguien en algo. Esta es una idea importante. Cada vez que hacemos algo, estamos dando un ejemplo de algo a quienes nos rodean, de cerca o de lejos. Y eso es liderazgo y es también una responsabilidad por lo que hacemos. Es parte del entramado social del que surge y no tiene nada de excepcional. Tenemos que acostumbrarnos a ver el liderazgo como un hecho cotidiano y entender que estamos liderando aun cuando no sabemos que estamos liderando. Luis hablaba también de la visión heroica del liderazgo. La visión heroica del liderazgo o del liderazgo como el óleo sagrado, creo que se ha trasladado también un poco a la casa de talentos. Realmente mi gran incógnita en esta vida es cómo es que falta tanto talento en la organización que los buscan desesperadamente cuando tanto talento se está desperdiciando al mismo tiempo.
Es difícil encontrar una organización donde uno no vea que se desperdicia talento por todos lados. Me parece que más que la desesperación por buscar talentos, la desesperación debería ser por aprovechar los talentos que tenemos. Y eso tiene mucho que ver con las redes que ayudemos a construir. Y digo cuidadosamente que ayudemos a construir, porque las redes no se decretan, se facilitan, pero no se decretan. Entonces, es importante entender que hay cosas que una autoridad no puede hacer. Y cuando digo no puede, no estoy diciendo no debe. Estoy diciendo no puede. Fácticamente es imposible. Una autoridad no puede nombrar líderes. No entiendo cómo en una organización deciden que fulano de tal va a ser líder de ventas o fulano de tal va a ser líder de producción. Los líderes no se designan, surgen. Puede ser autoridad. Y eso es muy importante. La autoridad es muy importante porque es el garante o la garante de las reglas de juego, ni más ni menos. Crea los espacios de crecimiento. Crea los espacios de seguridad. Los mantiene con su propia piel. Para eso están las autoridades. Pero la autoridad no puede nombrar líderes. La reina de Inglaterra, que vive a muchos años, que ya lleva vividos unos cuantos, me puede nombrar Sir Ernest Gore, ¿qué tal? Me puede nombrar príncipe de Gales, pero no me puede nombrar líder de un campeonato de bolitas. Tampoco se pueden designar equipos. Uno puede designar grupos, puede armar grupos, pero que el grupo devenga en equipo es otra historia. Eso requiere mucho liderazgo interno del grupo y externo al grupo para que el grupo vaya llegando a un grado de madurez tal que se pueda centrar en la tarea y no en sus propios conflictos. Era el mítico Pichon Rivière que ya hablaba hace mucho de la pretarea y la tarea. Y tampoco se pueden armar comunidades de práctica. Se pueden facilitar redes de práctica, acercar a la gente que es importante que esté cerca. Ahora, ¿qué es lo que la gente haga con esa cercanía? No es un decreto, es una construcción social que tienen que ir haciendo ellos. Se los puede ayudar, se los puede nutrir, se les puede dar feedback, pero no se puede decretar. ¿Qué más puedo decir? Tampoco se puede planificar el futuro. Se puede prever lo que sea previsible, sabiendo que lo más probable es, como decía Keynes, que lo que ocurra sea lo inesperado. Pero sí es importante habilitar la improvisación inteligente para ensayar, para descubrir y para construir nuevas formas de vida colectiva cada vez que sea necesario. Eso es una organización viva. Bien, los dejo en paz. Vamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Luis Morena. Exquisito tu viaje por el Tigre, por tus fotografías, por tu relato, por los puntos que fuiste señalándonos en ese viaje.
Y gracias, Ernesto, como siempre, brillante. Mil gracias, mil gracias. Mil gracias por este nuevo libro también. Acá hay mucha gente que te está saludando también y felicitando y agradeciendo. Veo Eh, 87 chats. sí. Eh, Seguro muchos son para Luis y muchos para Moreno y también, para también, vos, y muchos también porque lo no leo. oigo, pero vaya a saber. Bueno, Tal lo cual. leeré uno por uno. Exacto, yo después te voy a mandar el chat para que lo tengas. Bueno, gente, si hay quienes quieren hacer un comentario, nunca más de un minuto cada uno, pueden, diría que colocar su mano, ubican cómo hacerlo en la línea de abajo, en participantes, se hacen clic, se les despliega a mano derecha el listado de quienes estamos y debajo hay un más que si lo abren indica cómo. Marcos Algorta colocó la mano de reacción y tiene suerte que lo estoy viendo acá, en esta pantalla. Así que Marcos, te doy la Marcos palabra Alicorta desde Montevideo. de Bien. Uruguay. Qué gusto. Marcos, Muchas muy gracias. breve, pero tienes la palabra y si quieres, si podés mostrar tu cámara mejor y si no, te escuchamos desde el audio. Está activa, ¿no la ven? ¿Ahí? ¿Se ve? No, yo por lo menos no, pero te escuchamos. Qué raro. Vamos a Sí, se conectar. ve. Sí, se ve, se ve. Se ve, se ve, se ve. Por Bárbaro. eso depende de la conexión a veces de cada uno. Yo no, Muy bien. pero Bueno, el resto de... gracias. Gracias, Paula y Ernesto. Felicitaciones y gracias a ti también por esto, que acaba de llegar a mi Kindle, así que será lectura de la noche. Eh, Cuando te escuchaba y hay un cuestionamiento sobre dónde reside el liderazgo, dónde reside la autoridad, no te escuché decir sobre el poder. ¿Dónde reside el poder en una organización como la que estamos concibiendo hoy? ¿Cómo, el poder como influencia, ¿no? ¿Será que vamos hacia... La pregunta que me nace cuando te escuchaba era, ¿son estas organizaciones que son organismos políticos también más democráticas? Si es que se puede trabajar con ese sustantivo. ¿Dónde está el poder hoy en las organizaciones? Esa fue la pregunta fundante que me dio cuando te escuchaba hablar de autoridad, de liderazgo que emerge de diferentes lados y de un... A mí me da la sensación de que hay un poder distribuido, pero te lo dejo como para que nos nutras. Esa es un poco mi reflexión. No lo sé. Me da la impresión que gran parte del poder está distribuido, pero indudablemente las organizaciones tienen vértices, hay gente que puede decidir que funcionen o que se cierren. A veces es medio misterioso de dónde viene el poder. En la Argentina tenemos para hablar un rato largo acerca de eso. Insisto, creo que gran parte está distribuido y hay que aprender a usarlo. Y en buena porción está concentrado. En países más institucionalizados, siempre hay un grupo de gente que puede hacer lo que quiere, pero probablemente no cuando quiere ni cómo quiere. En países menos institucionalizados, y me parece que el nuestro es un caso, siempre termina habiendo un grupo de gente que puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Esto tiene que ver directamente con la organización institucional. Gracias, Ernesto. Está María Soledad Salaberry, que también levantó su mano.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Quería agradecerte, como te escribí en el chat, por la sensatez con la que hablas y la sencillez con la que explicás conceptos tan complejos como este de la capacidad relacional del ser humano, que es tal cual como vos lo decís, ¿no es cierto? Que el ser humano es un ser por naturaleza relacional y por ende todos sus aprendizajes son así de manera colectiva. A través de relaciones y cuánto influye en eso la calidad de las mismas, como lo decías vos. Yo soy madre de 8 hijos, así que ahí te puedo decir que lo veo en carne propia, además de en las organizaciones, ¿no? Y más sin filtros todavía. La pregunta es, ¿cómo abordás en tu libro el tema este de las características individuales de cada persona? Porque si bien es realidad que el ser humano se educa, se da, aprende y aporta a través de las relaciones, tiene unas características individuales que lo condicionan positivo o negativamente, ¿no? No que lo determinan, pero sí que lo condicionan para aprender mejor o peor o diferente y para aportar lo que tiene de otra manera distinta. Entonces quería saber cómo tratabas este tema vos en tu libro en lo que se refiere a dentro de las organizaciones. Es una pregunta sobre los márgenes de libertad, me parece, que es un tema que no tomo explícitamente. En algún sentido, todos los seres humanos somos iguales. En otro sentido, todos los seres humanos somos parecidos. Y finalmente, cada ser humano es distinto. Y las tres cosas son ciertas. En general, cuando uno se maneja organizativamente, se maneja con lo que todos tenemos de igual y con lo que todos tenemos de parecido. Me parece que cuando eso está bien manejado, empiezan a aparecer espacios de libertad individuales que permiten que cada persona sea distinta y haga lo que tiene que hacer. Y ahí es donde aparecen los liderazgos no planeados, los liderazgos inesperados, que muchas veces son los que más forma le terminan dando a la organización. Muchas gracias, Ernesto. A ti, Soledad. Vos con los 8 hijos lo sabrás mejor que yo esto. Se vive en carne propia sin ningún filtro, ¿viste? Porque en las empresas los empleados y los socios tienen determinados filtros para relacionarse, pero acá no, es medio salvaje el tema. Gracias, Muchas gracias, María Soledad. Marisa, tenías vos la palabra levantada, pero no sé si querés tomarla. Sí, en Marisa. realidad quería hacer un comentario y no una pregunta, y cuando vi que todo el mundo hacía preguntas dije, no, entonces no, y la dejé. Pero, Valen comentarios también, cortitos, bueno, pero sí, valen. sí, cortito. Yo todavía te debo, Ernesto, el comentario extenso que te prometí, pero quiero comentar una sensación para todos los que no leyeron el libro todavía. A mí me dejó una profunda sensación como quien te saca un piano de la cabeza, en el sentido de que tenemos tal ilusión de control del aprendizaje, de control de las acciones, de control, que esto de que no se pueden decretar las comunidades de práctica, ni se puede decretar el liderazgo y demás, me pareció como una revalorización del curso natural de las cosas, digamos, y es una sensación muy liberadora. Así que bueno, eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Marisa. Totalmente, es muy liberador. Acuerdo con vos. Jorge Escarfi. ¿Está Jorge? Jorge, estás con el sonido silenciado. Fui prudente para no jorobar. Muy bien, gracias. Bueno, quería hacerte una consulta. Me pareció excelente la tarde y tocaste un tema que para mí es central en las organizaciones, que es el talento. Y dijiste algo que es maravilloso, que es el talento no está afuera, sino está dentro de la organización. Y de alguna manera, digamos, cómo
descubrimos ese talento? ¿Cuál es la magia para darse cuenta las maneras relacional de los talentos? Porque no todos tenemos talento para todo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera uno puede jerarquizar y asociar esos talentos de acuerdo al objetivo de la organización? Bueno, a ver, en primer lugar, no puedo dejar de decir que la primera edición de mi primer libro la editaste vos. Luego seguí con Granica y reeditamos el primero y los 5 siguientes. Pero diste el primer paso. ¿Cómo se descubre el talento? Hay algo de lo que estoy seguro. Cualquier persona mediocre es capaz de decir en qué falla otra persona, en qué se equivoca. Descubrir qué es lo que esa persona hace como los dioses requiere mucho más. Es más difícil. Requiere, en primer lugar, cierta empatía, cierta capacidad de entender qué es lo que los otros pueden sentir en algunas circunstancias. Requiere estar cerca de los otros, porque hay mucha gente que hace cosas maravillosas, pero no las hace para la tribuna. Las hace porque hay que hacerlas. Y entonces, por eso yo decía que no hay ninguna estrategia que tenga demasiado sentido cuando está lejos de la práctica. Si uno está cerca de las prácticas de la gente, lo que va a lograr, así está en la más alta posición de la empresa, y lo que va a lograr es que los mandos medios también estén cerca de las prácticas de la gente y los que reportan a los mandos medios y también estén cerca de las prácticas de la gente y así sucesivamente. Me acuerdo siempre en la escuela primaria, me enseñaron cuando San Martín estaba organizando el ejército de los Andes, había dado una directiva que era que no se podía entrar al polvorín con espuelas. Simplemente porque las espuelas hacen chispas y con el polvorín volaba todo. Entonces, vestido con su uniforme de comandante del ejército, se puso las espuelas y fue al polvorín. Y en el polvorín había un soldado cuidando la puerta, que supongo que sería un puntano. Puntanos son los de la provincia de San Luis, que sería un puntano que tendría 16 años, quizá 17 con un poco de suerte. Tragó saliva el soldado y le dijo: no puede entrar, mi general. ¿Cómo que no puedo entrar? Yo soy el comandante. No puede entrar, mi general, porque tiene espuelas. Y San Martín lo condecoró. Digamos, bueno, eso es detectar talentos. Pero para eso hacía falta ir ahí y dialogar con la persona y entender qué es lo que ese tipo oscuro hacía de maravilloso. Muchas gracias, Ernesto. Tenemos
3 personas más, y ya disculpen, pero no puedo abrir más lista porque si no se nos va a hacer un poco más largo, sé que nos dan ganas de seguir conversando. Pero bueno, tenemos 3 más que les pido también a todos, cortito y Ernesto también. Modesto Míguez. Modesto. Estás muteado, Modesto, Sí. ¿sí? Está. Ya estoy. Sí. En primer lugar, felicitaciones. Fue un placer escucharlo. Gracias, Ernesto. Gracias, Morena, por tu viaje por el Tigre. Me teletransportó. Y la pregunta que quiero hacerle a Ernesto es la siguiente. ¿Puede ser que no estemos viendo que existe una nueva capa de actividades donde el liderazgo tendrá que ser pensado obviamente de manera totalmente novedosa, que los cambios serán tan pero tan disruptivos que las empresas tradicionales pensadas en el siglo XX van a caer frente a pequeñas pymes que se desarrollan en Internet sin fronteras, sin regulaciones locales y que se generen organizaciones en red y hasta desaparezcan los conceptos de país? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, pregunta más de lo que sé. Generalmente lo que muestra la historia es que van ocurriendo las cosas nuevas, pero de alguna manera las cosas viejas siguen permeando y siguen dando vuelta, a veces como anclas y a veces como muestra de salud mental. Quiero decir, cuando apareció la televisión, todo el mundo pensó que el teatro moría. Y al teatro lo está matando la pandemia, pero no fue la televisión. Y la televisión tampoco mató a la radio. La radio encontró su espacio, la televisión mantuvo su espacio. Y cuando apareció Internet, no murió la televisión. Y así sucesivamente. Hay lugar en el mundo para muchas cosas. Entonces, seguramente, no tengo la menor duda que estamos frente a cambios fenomenales. Digamos, cuando terminó el siglo XIX, Europa seguía siendo mucho más feudal de lo que hoy en día, mirando retrospectivamente, nos damos cuenta. Todo el proceso de unificación nacional fue sanguinario, es decir, lo que fue la Primera Guerra Mundial. Hacían falta nuevas formas de organización de las sociedades. Y entonces ahí aparecía la sociedad liberal democrática, la sociedad fascista y la sociedad comunista. Bien, el fascismo murió, por lo menos sufrió un rudísimo golpe al terminar la Segunda Guerra Mundial. El comunismo cayó en 1998 y no cabe duda que la sociedad liberal democrática va a necesitar enormes cambios. Y junto con toda la sociedad, cada una de las organizaciones, o mejor dicho, con cada una de las organizaciones, toda la sociedad. Y no sabemos qué es lo que estamos buscando. Por eso la lógica del explorador, que no sabemos lo que buscamos, pero sabemos, lo vamos a saber cuando lo encontremos. Bueno, me están llegando mensajes a montón. Nos queda Javier Mascheroni y después
Marcelo Melamed, ¿cierto? Que le prometí la palabra. Así que Javier, todo tuyo. Felicitarlos a Morena y a Luis por sus palabras. Y obviamente, Ernesto, un placer siempre escucharte. Al igual que cuando tuve la suerte de tenerte de profe, me llevo 2 millones de preguntas y cosas para investigar después. Estabas en IPF en esa época. Sí, ahora estoy en la competencia, pero no se lo cuentes a nadie. Y la verdad, me llevo un deber que es comprar el libro mañana, sin duda. Pero la pregunta que te quería hacer, algo que te escuché en aquellas épocas y ahora también, el tema de lo difícil que es planificar, imaginar el futuro y que en realidad muchas veces la estrategia se mira en retrospectiva. Hoy hablabas de la improvisación inteligente, ¿no? O sea, cómo tenemos que hacer, ir buscando ese camino. ¿Cómo podemos nosotros, desde las posiciones, si querés, de gestión, generar el entorno para que eso pase? O sea, ¿qué podemos hacer para que la gente pueda improvisar en un ambiente racional? Me parece que eso tiene que ver con cosas intangibles. De vuelta, no son cosas que se decretan. Yo cuento siempre la historia de cómo me ligué yo a la Universidad de San Andrés, que es una pavada absoluta si no fuera fundacional. Me habían pedido que venga a conocer la universidad que en esa época recién se fundaba y funcionaba en el jardín de infantes de la escuela primaria San Andrés. Fui a hablar con el rector, el ingeniero von Butenau. Yo no tenía grandes expectativas porque la idea de una escuela que fundaba una universidad me hacía un ruido terrible. Cuando empecé a hablar con él, me di cuenta que él creía que era un proyecto serio. Y entonces dije, bueno, si el rector cree que es un proyecto serio, probablemente sea un proyecto serio. Y abrí los oídos y me dediqué a escucharlo. Salimos de la oficina donde él estaba y empezamos a caminar por el jardín. Estábamos hablando, vaya a saber de qué, y de pronto me dice, discúlpeme, profesor, pero hay un limonero roto. Y efectivamente, al lado había un limonero un limonero chiquito, que tenía una rama rota. Entonces dice, discúlpeme, lo llamó al jardinero y le dijo, discúlpeme Vicente, ¿cómo se rompió este limonero? Un chico pasó corriendo. Ajá, pero a mí no vino a verme ningún chico a decirme, señor, rompí un limonero, ¿cómo lo arreglo? Y no, los chicos... Dice, por favor, lo ubica y que venga a verme. Estoy seguro que lo trató con mucha amabilidad, pero a la vez siguiente que fui, el limonero estaba arreglado. Eso es la improvisación inteligente. Digamos, cuando hay un cierto set de valores más o menos claro, uno se va dando cuenta qué es lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Eso quiere decir que no hay que planificar? No, planificar es indispensable. Lo que es estúpido es atarse a la planificación, porque eso es creer que hoy sos más inteligente que mañana, cuando tenga que decidir. Cuando hice la planificación era todo lo inteligente que podía hacer en ese momento y con los datos que tenía. Entonces, tengo que estar cerca de las cosas que ocurren para recalibrar lo que planeé en un momento. Me parece que eso es todo. Mil gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y le doy la palabra a Marcelo Melamed. Bueno, muchas gracias. Ernesto Bore, qué placer verte. Hace tanto tiempo que no nos vemos, escucharlos a todos. Antes que nada quería agradecer
realmente la universidad por esta actividad. Y la reflexión, y pedirle a Ernesto también un comentario sobre eso. Mi reflexión venía justo a partir de, yo creo que se lo escuché por primera vez a Ernesto o a Marisa Vázquez Massini en algún momento, que era cómo privilegiar lo importante sobre lo urgente, ¿no? Y que a partir de lo que podía ser, digamos, en las organizaciones, si pensamos en lo importante sobre lo urgente, seguramente vamos a tener una visión mucho más cabal hacia dónde vamos. Y sobre eso quería preguntarte, Ernesto. Primero, la verdad que los dos presentadores que hicieron de tu libro no hacen más que incentivarnos a que ya mismo salgamos a comprarlo. Pero al margen de eso, en este mundo que tenemos de tanta, digamos, velocidad por resolver las cosas rápidamente y olvidarnos de lo que dijimos anteayer porque ya es viejo, y siempre pensando en que lo nuevo es mejor que lo antiguo y que lo antiguo ya no es nuevo porque nada es nuevo, porque todo se convierte en antiguo rápidamente. ¿Cómo hacemos en las organizaciones para refundar la verdadera gestión del talento, Ernesto? A mí la verdad que me cuestionó muchísimo esto que dijiste: ¿por qué vamos a buscar afuera talento cuando siempre tenemos tanto talento interno? Porque evidentemente las organizaciones viven más allá de la búsqueda del talento y estamos permanentemente pensando en cómo hacemos para buscar talento y traer nueva sangre. ¿Cuál sería la manera en que nosotros como, y no líderes, porque esto también me gustó mucho esto que dijiste, nombramos posiciones pero no nombramos líderes? Entonces, aquellos que tenemos posiciones de liderazgo, nombradas posiciones de liderazgo, ¿cómo hacemos para recuperar esa búsqueda frenética por el talento interno, para el reconocimiento del talento interno, para el trabajo con el talento interno? No sé si es claro lo que pregunto, pero... Creo que sí. En primer lugar, quiero aclarar un concepto que a lo mejor yo me expresé mal. No es que no hay que buscar talento afuera. Por definición hay más talento afuera que adentro, porque hay más población afuera que adentro, tan simple como eso. Lo que digo es una desesperación por buscar talento afuera, y uno mira cualquier organización, pero cualquiera, sí, ve talento desperdiciado por todos lados. En primer lugar, tiene que ver, uno no puede armar comunidades de práctica, pero puede cuidar las redes. De pronto que haya gente clave que está lejos de los lugares donde más podría contribuir y donde no tiene contacto con la gente con la que más podría contribuir, bueno, eso es un crimen, eso lastima a la gente que se está perdiendo a esta persona y lastima a esa persona. Y eso es más que un plan, más que las 3, como en algún libro norteamericano de management, las 3M de no sé qué cosa. Es simplemente mirar a la gente, entender qué es lo que la gente hace, qué es lo que a cada uno le gusta. Y la cosa esa de hacer mapas de las redes organizacionales para tratar de entender un poco cómo funciona y quiénes están cerca de quiénes y quiénes están lejos de quiénes, eso ayuda mucho. Y eso se puede hacer con un experto en redes, con un software, o se puede hacer mirando también. Hacerlo con el software, si uno no está mirando al mismo tiempo, tampoco sirve mucho, ¿no? No puedo decirte más que eso, Marcelo. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. No, más que eso, has dicho mucho.
realmente. Bueno, creo que estamos en paz porque son las 8 ya. Son las 8 y ya nos hemos pasado un ratito, pero la verdad es que me escriben algunos también por WhatsApp avisándome qué lindo compartir este rato y estar juntos entre colegas. Muchas gracias a todos. Les cuento que Karin, yo leo tu apellido porque siempre me cuesta, Karin, a pesar de los años que nos conocemos. Weingarten. Weingarten escribió proponiendo, bueno, podríamos juntarnos después de leer el libro, o sea, muchos no lo leyeron todavía, leer el libro y discutir un poco. Así que algo vamos a pergeñar para los que tengan ganas de seguir hablando de estos temas. Así un espacio no estructurado, pero organizado para que podamos compartir. Lo iba a hacer en Uruguay y lo iba a hacer con ARCA, que es mandarle a todos los que se inscriban un párrafo del libro, a cada uno un párrafo distinto, y después juntarnos y hablar sobre el párrafo que le tocó a cada uno. Me encantó la idea, me encantó. Bueno, vamos por eso. Así que pronto podemos recibirán noticias de armar una suerte de espacio de discusión ya de lo que hayamos leído y del párrafo que nos toca eventualmente, si Ernesto nos facilita esa metodología, a los que tengan ganas, por supuesto. Así que por hoy, muchas gracias por todo, fue un placer. Para nosotros recibirlos acá, teníamos todos muchas ganas de verlos. Ojalá pronto podamos encontrarnos también en algún evento presencial y chusmear un rato y estar juntos más cerca. Pero esta fue una buena posibilidad, así que también buen año para todos porque lo estamos empezando y esperamos encontrarnos también en próximas actividades que muchos de acá organizamos, no solo nosotros, muchos colegas de acá organizan cosas bellísimas, organizaron el año pasado. Perdón, Ernesto. Última cosa, simplemente un agradecimiento porque veo ahora, recién ahora, que hay mucha gente de Granica aquí, empezando por Giannini, el gerente general. Gracias por el heroísmo de animarse a editar un libro en estos momentos difíciles. Absolutamente. Y bueno, te están llegando muchas felicitaciones y todo que yo te voy a pasar. Pero bueno, los dejamos. Muchas gracias y esperamos verlos muy pronto en actividades compartidas. Cuídense mucho. Todavía falta un tramo. Paciencia y vamos, que empieza el año y acá la seguimos remando. Chau, chau.